Buenas, en el día de hoy voy a presentar los resultados del estudio 221, Evolución del comercio negociado en Aladi en el periodo 1993-2015. Este trabajo se basa en el mandato del Tratado de Montevideo de 1980, que, entre otras funciones, promueve la realización de evaluaciones periódicas de la marcha del proceso de integración. Además, el contexto internacional de los últimos años nos plantea un escenario con crecimiento económico del PBI, pero enlentecimiento y hasta decrecimiento del comercio intrarregional. Alguno de los objetivos de este estudio es proporcionar una visión de largo plazo justamente de la evolución del comercio negociado registrado entre los países de Aladi. Además, analizaremos la dinámica de los flujos interregionales de comercio, el impacto de los acuerdos sobre los mismos y la importancia del comercio negociado para cada país según los tipos de acuerdos que tiene. La ventana de tiempo seleccionada en el estudio nos permite tener una visión de largo plazo de cómo han impactado los acuerdos en el comercio interregional de los países. El comercio negociado como principal variable a definir en el estudio se considera comercio negociado como aquellos flujos de intercambio comercial realizado entre los países actualmente miembros de la Aladi, que se han beneficiado de las preferencias arancelarias negociadas bajo los acuerdos firmados al amparo del Tratado de Montevideo de 1980. Una forma de medir la información de comercio negociado es a través de los flujos de importación, justamente porque las preferencias se aplican sobre los aranceles que deben tributar las compras externas de cada país. El panorama regional nos muestra las importaciones y exportaciones globales de los países para el periodo entre 93 y 2015. Los datos que mostramos en el gráfico son en promedio para la ventana de tiempo seleccionada. El principal exportador y exportador de la región es México, representando el 43% del comercio, seguido por Brasil, que representa el 22% de las compras, y Argentina y Chile, el 7% cada uno. A nivel de exportaciones, si bien los guarismos son diferentes, las proporciones se mantienen. En cambio, cuando analizamos las importaciones y exportaciones intrarregionales para la misma ventana de tiempo, observamos que México pierde importancia a nivel interregional y la ganan otros socios comerciales. Brasil sigue siendo para la región el principal comprador y exportador, representando el 22% de las compras, seguido de Argentina, 16%, y Chile, 12%. A nivel de exportaciones, Brasil también es el principal vendedor de la región, seguido de Argentina y Venezuela. El área de preferencias económicas de Aladi está compuesta básicamente por dos tipos de acuerdos: acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial. Dentro de los acuerdos de alcance regional, la principal característica es que todos los países son miembros de estos acuerdos. Entre estos podemos destacar la preferencia arancelaria regional, conocida como la PAR, y otro tipo de acuerdo, como apertura de mercado, cooperación científica y tecnológica, bienes culturales, entre otros. Dentro de los acuerdos de alcance parcial, la característica principal es que son signatarios solamente algunos de los países miembros de Aladi. Dentro de los principales tipos de acuerdos de alcance parcial están los acuerdos de complementación económica, que buscan promover el aprovechamiento de los factores productivos y estimular la complementación económica, y otro tipo de acuerdo como pueden ser comerciales, agropecuarios, de promoción del comercio, entre otros. Dentro de los acuerdos a analizar, nos van a importar sobre todo analizar los acuerdos preferenciales. Tenemos dos tipos de acuerdos preferenciales: los acuerdos selectivos y los tratados de libre comercio. Dentro de los acuerdos selectivos, estos se caracterizan por tener una cobertura limitada de productos y preferencias fijas, además de tener algunas reglas básicas de funcionamiento del acuerdo. En tanto, los tratados de libre comercio o acuerdos de libre comercio tienen, a diferencia de los primeros, un universo de bienes mucho más amplio de cobertura, en general el total de los bienes cubiertos, y cronogramas de grabación generalmente automáticos, lo que implica que se te da una preferencia fija y esa se va aumentando a medida que pasa el tiempo. Además tienen reglas fijas, servicios, integran por ejemplo comunicaciones, integración física, propiedad intelectual, entre otros. La Aladi ha ido conformando una red de acuerdos, en un proceso que se ha caracterizado por un dinamismo y profundización creciente, en que los acuerdos de poco alcance van siendo sustituidos por otros más amplios. A principio, en la década de los 80, tuvo un gran impulso bajo los acuerdos regionales, principalmente la preferencia arancelaria regional, la PAR, y las nóminas de apertura de mercado, las NAM. Luego llegaron los acuerdos de alcance parcial, que fueron sustituyendo a los primeros, principalmente bajo las modalidades de renegociación del patrimonio histórico, los comerciales, tipos sectoriales, y de complementación económica. Y finalmente, ya en la década de los 90 y los 2000, se empezaron a suscribir acuerdos de libre comercio. Todos estos bajo la modalidad de acuerdos de complementación económica. Dentro de la red de acuerdos de Aladi podemos encontrar
77 acuerdos suscriptos hasta el momento. De esos 77 acuerdos, tenemos 28 de ellos son no preferenciales y 49 son preferenciales. Nos van a interesar estudiar estos acuerdos preferenciales, de los cuales destacamos 29 de ellos son de cobertura limitada y solo 20 tienen una cobertura amplia, que van a ser los que más nos interesen en el estudio y vamos a ver que tienen mayor impacto. Esto se debe a que los cronogramas de desgravación son automáticos y en general establecen o zonas de libre comercio o uniones aduaneras. En tanto, los de cobertura limitada, como ya vimos anteriormente, son de preferencias fijas y en general son acuerdos de tipo selectivo con un universo limitado de bienes en su cobertura. El siguiente gráfico muestra cuál es el spaghetti bowl de la LADI, es decir, cuáles son los acuerdos que cubren las relaciones comerciales existentes entre los países. Dentro de estos podemos destacar que hay 24 acuerdos de libre comercio, 20 de los cuales están suscriptos en la LADI, la CAN, que es un acuerdo de libre comercio que no está suscrito en la LADI, un acuerdo de Venezuela y 3 de Panamá. De estos acuerdos de libre comercio amparan 51 de las 78 relaciones bilaterales posibles, o sea, el 80% del comercio interregional de la LADI en el año 2016. El siguiente diagrama señala básicamente cuál es la cantidad de acuerdos por modalidad, tanto regionales como parciales de complementación económica de comercio, cuáles han sido los acuerdos suscriptos y cuáles son los que establecen preferencias. Estos 140 en total van a ser los principalmente de interés para este estudio. Veamos un poco los resultados que encontramos en el trabajo. Una forma de medir el avance del proceso de integración comercial y desgravación es cuantificando la cantidad de ítems que tienen un 100% de preferencia otorgada. Así podemos elaborar el siguiente gráfico que señala que a partir del 95, periodo inicial, estamos por arriba, básicamente por arriba del 20% a nivel regional y en el ADI aproximadamente del 10% de desgravación. Y hoy, en la actualidad, podemos pensar que en la región existe un 66,5% de ítems liberados, de los cuales 54% están notificados ante el ADI. Esto implica que el restante, hasta llegar a 100%, es el espacio que aún queda por desgravar en el comercio interregional. Es importante ver que en el gráfico un salto importante se da aquí en los años a partir del año 2000. Esto se debe a la firma de dos acuerdos comerciales, el 58 y el 59. Acuerdos entre Mercosur y Perú y Mercosur y otros socios andinos como Colombia, Ecuador y Venezuela. Por eso se da el salto de nivel que luego se mantiene a lo largo del tiempo. Otro indicador que elaboramos en el trabajo es la evolución del comercio negociado. Este se puede ver en el gráfico. Graficamos con línea punteada lo que es el total del comercio interregional y con la línea sólida lo que es el comercio negociado. Lo primero que podemos observar es que tiene un comportamiento muy similar a lo largo del tiempo. Lo segundo es que el mismo crece y tiene una tendencia positiva a lo largo del tiempo. Esto también se debe a que básicamente los precios, como todo, van creciendo, acompañando lo que es el comercio a lo largo del tiempo. Debemos notar que el comportamiento del comercio está íntimamente relacionado con lo que es el Producto Agregado Bruto de la región. Así, notamos que en cada periodo de crisis el comercio cae. En cambio, en los periodos de expansión del producto, el comercio también se da. Como decíamos al inicio, el periodo actual se caracteriza por tener un crecimiento del producto moderado, en cambio, un decrecimiento en los valores de comercio interregional. La firma de un nuevo acuerdo o la ampliación de uno existente puede generar dos efectos diferentes. Por un lado, se recanaliza comercio existente, es decir, el comercio que ya existía entre dos países ahora pasa a través de ese acuerdo. Eso se llama recanalización del comercio. Por otra parte, también puede pasar que un nuevo acuerdo o la ampliación de lo existente genere nuevo comercio, es decir, que se genere exportaciones y compras de productos que antes no se comerciaban entre los socios. Este efecto es más estructural y es el que más nos interesa que generen los acuerdos comerciales. Veamos los resultados que nosotros analizamos en el proceso de integración. El gráfico señala cuáles son las importaciones negociadas sobre las importaciones interregionales de ALADI. Aquí se puede ver un primer efecto de crecimiento a partir de la década de los 90, todo esto producto de recanalización del comercio, o sea, el primer efecto que vimos en el cuadro anterior, ¿sí? Sin embargo, a partir de los 2000 el comercio queda básicamente estancado. Esto es por efecto de generación de nuevo comercio. Esa generación de nuevo comercio hace que, además de crecer las importaciones negociadas, crezcan las importaciones intrarregionales. Entonces, al crecer ambos, el numerador y denominador del indicador, el comercio se mantiene básicamente en guarismos similares a partir de la década del 2000 hasta el 2015. Para complementar este análisis, veamos un segundo indicador, que es cómo se comportaron las importaciones intrarregionales sobre las importaciones totales.
En el gráfico es posible observar la participación de las importaciones intra en las importaciones totales. Experimentó varias variaciones a lo largo del tiempo. Al principio se ve un crecimiento en la década de los 90 hasta llegar a valor de un poco más de 17%. Luego una caída en la década del 99-2000 producto de las crisis, con una posterior expansión y un decaimiento ahora, en los últimos años. El indicador muestra cómo en 2008 llega a su máximo, llegando casi al 18% de integración regional. Si bien no se pudieron mantener los guarismos de este nivel, lo que sí al menos podemos destacar de estudio es que los acuerdos han logrado mantener dentro de determinado rango el nivel de integración de las economías. Esto es, han soportado la competencia externa en muchos de los rubros que nos exportamos a nivel regional. Por ejemplo, manufacturas, bienes industrializados, entre otros. Un indicador para complementar el gráfico anterior es ver cuáles son los tipos de relaciones bilaterales que se dan entre los países. Separamos entonces las relaciones con acuerdo de libre comercio y las relaciones sin acuerdo de libre comercio. En el gráfico se puede observar que las relaciones con acuerdo de libre comercio siempre son superiores a las demás, representando casi un 90% de los valores que se dan en el comercio interregional. Veamos un poco cuál es la importancia del comercio negociado según cada país. El siguiente cuadro muestra la importancia del comercio negociado por país. Lo principal a observar aquí es un indicador que me señala cuál es la utilización de la red de acuerdos que tiene cada país con sus socios regionales. En tal sentido, se puede ver que Argentina, Uruguay, son de los países que muestran mayores valores en su comercio negociado. Esto se debe a la red de acuerdos que tienen con el resto de los países y cuáles son las exportaciones con sus principales socios comerciales. Los países que tienen menores valores se dan porque en general tienen acuerdos con socios comerciales que no están protocolizados ante la ley. Además puede observarse cuál ha sido la variación en el tiempo a lo largo de estos 20 años. ¿Sí? Por eso tenemos los valores de 1995, 2005 y 2015 para analizar en el cuadro. Bolivia, Ecuador y Colombia son de los países que han mostrado una caída en su participación en el comercio negociado. En tanto, Brasil y Argentina son los países que tienen un mayor peso dentro del comercio negociado. Este gráfico ilustra lo antes mencionado. Argentina representa en 2005 el 28% de las exportaciones globales y Brasil el 41,9%. En tanto, Brasil es el 32,9% de las compras y Argentina casi el 17%, al igual que Chile. Si analizamos el comercio negociado por modalidad, vemos cómo los acuerdos de tipo regional, señalados con el diagrama en rojo, han perdido importancia a lo largo del tiempo con los acuerdos de complementación económica, en general asociados a los acuerdos de libre comercio, o TLCs. Veamos ahora cuáles son los principales resultados que se derivan de este estudio. Por un lado, vemos que la evolución de los flujos globales de comercio fue dinámica, observándose un crecimiento de comercio negociado a una tasa promedio anual de 8,61%. Sin embargo, los acuerdos no han logrado potenciar el comercio interregional, que creció a un ritmo menor de 7,4% que lo que lo hicieron los flujos globales, 8,4%. La entrada en vigor de un conjunto importante de acuerdos provocó una recanalización de gran parte del comercio interregional, que ya ha sido realizada por fuera de los mismos hacia el uso de las preferencias arancelarias. El impulso que dieron los acuerdos a la generación de nuevo comercio fue en tanto moderada. Muchas gracias. Cualquier duda o consulta pueden escribirnos a nuestro correo electrónico.